Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Kev, y desde algún lugar de la Ciudad de México te doy la bienvenida a este espacio llamado de Toque Jerusalén Semanal, donde platicamos sobre los animes y mangas que hemos visto durante los últimos 7 días. El día de hoy platicaremos sobre Tate no Yusha, el capítulo número 3, y sobre las controversias que envuelven a Spy Family. Bienvenidos. Y así es como llegamos al episodio número 10 de este podcast de Toque Jerusalén. Estoy muy contento de ya llegar a este número, que es un número pequeño, sí, pero para mí es ya un gran logro tener 10 semanas a cuestas de podcast. Además de otros 5 podcasts que formaron parte del podcast número 8, donde hablamos sobre los estrenos de la temporada de primavera 2022. Me siento muy contento de que estés allí y espero que te guste también este episodio. Si nunca has estado aquí, bueno, pues sé bienvenido. Igual también, si ya tenías tiempo acá, pues también sé bienvenido. Bueno, pues vamos a platicar sobre dos animes de la temporada actual. El uno, como ya dijimos en la introducción, es Tate no Yusha. En su primera temporada, para los que no conocen algo de este anime, se trató de la historia de un isekai donde, como siempre, un chico es invocado para salvar este nuevo mundo al cual llega. Y que sin embargo, aquí es el plot twist, este chico, Naofumi, es inculpado injustamente del crimen de intento de violación. Durante la serie, él se encarga, lidia con el problema no solamente de salvar el mundo al cual llegó, sino también de limpiar su reputación. Y en la primera temporada se logró limpiar este asunto. Naofumi logra mostrar a todos los demás que él es inocente de los crímenes y que de hecho es una persona que ha hecho el trabajo que los otros 3 héroes no han hecho. Esto también causa una dificultad porque hay algunos seres que desean que se integren correctamente los héroes, dado que de otra forma no pueden derrotar a las olas que amenazan el mundo. Y si no pasa de esta forma, están dispuestos a matarles para invocar a otros 3 héroes que sí cumplan con su misión. Bueno, en esta segunda temporada, dejando de lado el asunto de la funa de Naofumi, se nos presenta una nueva personaje que se integra al grupo del héroe del escudo, que es Rishia. Rishia también es inculpada, hay cierto paralelismo, pero ahora por uno de los héroes legendarios, en este caso el héroe del arco, es inculpada de robarse parte de lo que él tenía de su tesoro, ¿no? Entonces, bajo esta excusa y dada la envidia que le tenía el héroe del arco a esta chica, porque ella sí logra ser utilidad en la última ola, es que ella es desechada del equipo. Después Naofumi la integra en su equipo, que es parte de la premisa de la segunda temporada. En el nuevo episodio estamos en la saga de la tortuga espiritual, que es una amenaza actualmente. Tendría que ser una aliada para ir en contra de las olas, pero alguien le ha controlado y le ha hecho enloquecer. Entonces, mucho del ejército de Merromac apoya ahora a Naofumi, está siguiendo sus órdenes y van, junto con la alianza de otros reyes, a enfrentar a esta amenaza. Se nos presentan nuevos personajes como Ost, que es un familiar que lo definen allí como un espíritu, sea animal o de forma humana, que ayuda a la tortuga espiritual a seguir teniendo alimento, en este caso almas humanas. Se une Ost al equipo, ¿no? Y se une también la anciana, que es experta en artes marciales, que es la que entrena a varias chicas del equipo. Van en contra de esta amenaza. Y se nos revela, que es lo interesante del episodio número 3, algo de lo interesante, que nos revela un poco más del pasado de Rishia. Rishia originalmente era una noble de rango bajo que vivió una vida pacífica y feliz junto con su familia. Un día llegan algunos nobles de mayor rango y la toman rehén, argumentando de que su familia les debía una cantidad enorme. Y claro que había una deuda, el problema es que los intereses que ellos exigían habían sido completamente irracionales y no podían pagarlos. Y este hombre, aparentemente noble, se cobra lo chino y secuestra a Rishia.
En la siguiente escena vemos como el héroe del arco salva a Rishia del destino que tenía. De hecho, si recordamos, el héroe del arco se había distinguido por buscar ayudar a reinos donde los reyes habían oprimido al pueblo. Hay una pequeña saga donde Naofumi empieza a viajar y se topa con problemas en algunos reinos, uno donde había un dragón en putrefacción que había causado una enfermedad, una epidemia terrible, y otro reino donde había una semilla que había mutado y se había convertido en un monstruo y amenazaba a un pueblo, ¿no? A una nación entera. Bueno, en el poblado donde está en uno de esos poblados que se encuentra en Naofumi, resulta que uno de los héroes, después descubren que era el héroe del arco, había causado una revolución y había dejado el país en ruinas, pese a que, bueno, derrocaron al tirano, no se había preocupado por las consecuencias de esa revolución. Entonces, este personaje, el héroe del arco, tiene esa tendencia a buscar hacer justicia a los necesitados en las naciones, pero sin medir tanto las consecuencias. Dentro de las cosas buenas que hizo fue salvar a Rishia y derrocar a estos nobles que aparentemente creían que por su nobleza, por su cargo, podían imponer cualquier tipo de penas a aquellos que les debían, ¿no? En este caso, secuestrar a una niña que incluso pertenecía a la nobleza, no porque tuviese menos derecho a alguien que no lo hiciera, pero el grado de poder que sentían ellos era tal que podían someter a su propia gente, ¿no? A su propia clase social. Es interesante porque mucha de la conducta de Rishia se debe a este hecho, a que ella fue salvada por el héroe del arco. A pesar de lo mal que le ha tratado durante todo lo que llevamos de serie hasta ahorita, ella sigue teniendo una gratitud y siente que quiere, que debe de ser útil más bien al héroe del arco. Aquí el problema, si ya sigue en la serie, es que los tres héroes, aparte de Naofumi, el del arco, el de la espada y el de la lanza, son unos cretinos completamente. Ellos ven solamente por su propio interés. Ellos no están dispuestos a pedir ayuda. Inclusive cuando Naofumi ha demostrado mejores capacidades para el liderazgo y para la mejora de su escudo, ellos siguen obstinados en creer que ellos son los principales, que ellos no necesitan de nadie. Y no es excepción el héroe del arco. Él, ya hemos comentado, él no mide las consecuencias de sus actos. Él envidia a Rishia porque ella sí que fue útil en la batalla de la última ola. Y es curioso, ¿no? Porque Rishia se siente más bien ella culpable de no serle útil a este héroe. Ella, spoiler, si no han visto... Bueno, eso es algo que no salió en el anime, pero Rishia, por lo menos en el manga, creo que también es en la novela ligera, ella intenta suicidarse porque no se siente útil a los ojos del héroe del arco. Hasta ese punto llega su culpabilidad y esto es algo que la va a marcar que la ha marcado en los últimos episodios. Desde el principio de la temporada se nos muestra ella en un traje de pingüino y parecía como algo cómico y no entendíamos por qué. Y obedece dos razones. Por una es que esta armadura, por así decirlo, o disfraz, tenía altos stats pese a su apariencia ridícula. Y ella, Rishia, no había entrenado lo suficiente y tenía que de alguna forma cubrir esa necesidad de poder. Por otra parte, Rishia se sentía muy cómoda ocultando su rostro por esta baja autoestima que tiene. Me recuerda mucho, demasiado, este caso al caso en My Hero Academia de Hawks y Endeavor. Endeavor se nos presentó desde el principio como una persona sumamente testaruda, cuyo único objetivo era derrotar al que era el primer lugar en el ranking de héroes, a All Might, y estaba dispuesto a hacerlo todo, aún al poner en riesgo la salud de su familia. Él es el que hace que
que su esposa caiga al borde de la locura, y esto causa que en un momento esa mujer le tire agua caliente al rostro de Shoto, lo cual provoca su herida, ¿no? Después se nos revelan más motivos por los cuales él quería derrotar a All Might, ¿no? Él quería tener el puesto del número 1. Pero ninguno de esos motivos justifica el hecho de lo mal que trató a los demás. Dentro de todas las cosas que hacía malas en su familia, él seguía siendo un héroe. Es lo interesante. Él seguía salvando personas, seguía esforzándose por ser el mejor. Y dentro de las personas que salvó se encuentra Hawks. Hawks se nos presenta, la primera aparición es en el evento donde se muestran el nuevo ranking de héroes. Después de revelarse que All Might ya no podría volver a pelear, bueno, se hace otra reclasificación, se hace el evento y resulta como segundo lugar Hawks y como primer lugar Endeavor. Hasta ese momento no se nos había mostrado el personaje de Hawks y se nos muestra como un chico bastante arrogante, presuntuoso, que incluso su discurso cuando recibe el nombramiento como el segundo héroe más fuerte es que quiere tener un mundo donde los héroes puedan descansar. Y todos lo toman como alguien sumamente arrogante, como lo que aparenta. Más tarde se nos muestra que el motivo por el cual quiere que haya descanso para los héroes es porque él sabe el costo que ha pagado All Might o Endeavor u otros del top para llegar allí. Por ejemplo, All Might nunca tuvo familia. All Might deterioró su salud terriblemente. Él, escupe sangre cada vez que deja su... Bueno, a cada momento realmente, no solamente cuando deja su transformación en hombre fuerte, cuando Toshinori se convierte en All Might y regresa, sangra, pero realmente sangra en más momentos. Por otra parte, todo el daño emocional que se causó a sí mismo All Might y a su familia, Endeavor y a su familia, y más historias, ¿no?, que están detrás, le hace pensar que debería haber un mundo donde el crimen bajase a tal grado que los héroes no tuvieran que padecer. Pero de lo que quería hablarles, además del contexto de esos personajes, es que el trasfondo de Hawks es muy parecido al de Risha. Hawks vivía con sus padres que le maltrataban y le hacían mucho daño. Ellos eran criminales, sus padres. Y en algún momento Endeavor llega y le salva de esa situación tan deplorable. Hay una escena muy linda donde de los pocos gestos que tienen sus papás para con Hawks, es comprarle un peluchito de Endeavor. Y Endeavor, es en ese momento de su infancia alguien a quien admirar. Eso explota cuando él es salvado por Endeavor. Pero al poco tiempo, Hawks, y aquí la diferencia con Risha, se da cuenta que Endeavor no es la persona más ética, más respetable en su vida íntima, como podría esperarse de un héroe. Endeavor y así el héroe del arco comparten ese aspecto. Tienen el nombramiento de héroes, hacen probablemente cosas heroicas, pero sus motivaciones, sus métodos son bastante cuestionables. Y sin embargo, la gente que es salvada por ellos sigue reconociendo que les deben la vida. Risha y Hawks literalmente les deben la vida a sus salvadores. Me gusta mucho el ending de esa temporada. Creo que es la última temporada que salió. Creo que es la cuarta. Ya no recuerdo en cuál temporada vamos del anime de My Hero Academia. El ending que estoy refiriéndome es aquel que se llama Uso Yanai, si no me equivoco, donde prácticamente es la versión de los hechos de Hawks de toda su infancia y de Endeavor. Sigue habiendo un afecto pese a que conoce la realidad, a que conoce a dónde le ha llevado la locura y la desesperación de Endeavor por ser el número 1. Quiere llegar a un punto donde la sociedad no tenga que generar a personas como Endeavor, o donde Endeavor pueda sanar.
Cierto es que pese a todo lo que podamos decir de Endeavor desde el punto de vista de Hawks, es quien le salvó. Hay una frasecita muy, muy bonita en esta canción que dice que todos se alejaron, todos dijeron no vale la pena, y entonces pudo observar las llamas y el calor, en este caso de Endeavor, que le aliviaron, le dieron paz, le dieron esperanza. Y pese a toda la opinión pública que pueda haber respecto al personaje, y eso lo vemos después en el manga, él sigue creyendo en que esa es la esencia de Endeavor, ese momento en que le salvó, en que cambió su vida para siempre de haber tenido que padecer a unos padres que no le cuidaron, que no le mostraron cariño ni afecto y le iban a llevar por un camino oscuro. De allí a la luz que vio con Endeavor es una diferencia enorme. Risha no está, digamos, en el mismo punto, porque Risha aún idealiza al héroe del arco, aún cree que todo lo que ha pasado es su culpa, cuando el héroe del arco realmente le utilizó, y cuando le puso en ridículo, buscó una excusa para deshacerse de ella, creyendo que no sé, que le iba a opacar algo más, no sé. Lo irónico aquí es que cuando llega con el héroe del escudo, demuestra un tipo de habilidades natas que son desarrolladas por la anciana que hace técnicas de artes marciales que son increíbles, que hubieran sido de gran utilidad para el héroe del arco si hubiese sido consciente del potencial que tenía esta chica. Algo interesante es que Naofumi, por pura suerte, ha encontrado a personas con un potencial enormísimo. Desde Raftalia, que bueno, también se benefició mucho del tipo de la habilidad de Naofumi de poder fortalecer de una forma exponencial a las que tomasen el rol de esclavas. De eso hablaremos en un momento también. Y también Filo, que resultó ser una reina filolial y con gran fuerza. Y ahora Risha, que tiene ese tipo de poder nato. Pero yo también me pregunto un poquillo, ¿es tanto la suerte de Naofumi o es más que... Y puede ser que se responda más adelante, o es más que el tipo de trato que da Naofumi generó, por ejemplo, que Filo fuese una reina filolial y generó que Raftalia tuviese esta capacidad, más allá de su habilidad de fortalecer a los esclavos, quizás sea el hecho de que Naofumi está en una posición de dolor, que fue la primera temporada, y comprendiendo la posición de dolor de otros, es capaz ahora de sacar lo mejor de las personas. Naofumi no es una persona, digamos, luminiscente como otros personajes del anime. Es una persona algo oscura, testaruda, gruñona. En muchos momentos clave le cuesta trabajo expresar sus sentimientos, se queda callado en muchas cosas. Sin embargo, ahí está como el dicho, ¿no? Una acción habla más que 1000 palabras. Y el trato que le dio, por ejemplo, a Raftalia cuando era pequeñita y tenía enfermedades y todo eso, creo que es finalmente lo que, por una parte, le hace ser fuerte y por otra parte, le hace ser fiel a su querido amo Naofumi. Platicamos en el episodio anterior sobre la controversia que hay después de todo, ¿no? Porque el autor decide que mucha de la fuerza que tienen los personajes se deba, de los acompañantes de Naofumi, se deba a precisamente el tipo de relación que tienen con él, que en este caso es esclavitud. Yo quisiera, y vuelvo a repetir como en el episodio anterior, que eso se dejara de lado, que se liberaran de sus sellos de esclavitud y que fueran genuinamente sus aliadas, como lo son en este momento Ost y la anciana de artes marciales y otros personajes, Ark me parece que se llama, que sí que son sus aliados sin tener una relación de esclavitud de amo-esclavo. Yo esperaría eso. También espero que Risha pueda seguir avanzando, que se dé cuenta, amiga, date cuenta, que el héroe del arco fue una persona sumamente manipuladora para contigo. Que él tendría que pedirte perdón después de todo, ¿no? Por el maltrato que te tuvo. Ahí, digamos, es donde se diferencia la relación
de Hawks con Endeavor y de Risha con el héroe del arco. Hawks no es visto por Endeavor como una herramienta, por lo menos por él no. Es un niño al que hay que salvar. Y de alguna forma yo espero también que esto se muestre en esta temporada, que Risha es una persona valiosa en sí misma, además del servicio que pueda dar a Naofumi. Ella tiene autonomía, de hecho ella tiene un sentido de justicia alto de lo que pasó en el reino y tiene este enojo contra la nobleza que usó su poder para someter a otros. También es una persona muy inteligente, se ha visto eso, que incluso dijeron en este episodio, ella disfruta mucho más el estudio que el entrenamiento, a pesar de que es muy buena entrenando. Pero se ve que este asunto de descifrar misterios, ¿no? Ella saca su libro y empieza a traducir varias cosas, le apasiona mucho más. Entonces Naofumi se plantea, y eso me encanta, Naofumi se plantea quizás sea mejor destinar tiempo a esto que le gusta a ella. Creo que se puede encaminar esta historia para allá, a que ella no solamente sea una guerrera como le están visualizando los entrenadores que tiene, sino también una sabia. Yo no sé, no me he visto las novelas, no he leído las novelas y no sé en qué dirección vaya, pero sí que me gustaría ver el desarrollo particular de cada personaje, ¿no? En su área y no solamente girando alrededor de esta relación de vasallo y de amo. A mí me gusta mucho, creo que es de mis personajes favoritos de My Hero Academia, Hawks, como él sabe perfectamente quién es Endeavor. Él no esconde, o más bien no se engaña de que es una persona completamente heroica. Él ha hecho cosas deleznables que le ameritarían cárcel. Él maltrató mucho a Shoto y a Dabi. Eso se está mostrando ahorita en el manga. Y él tendría que haber tenido alguien que le parara en algún momento. No sé, bueno, no podía ser Hawks. Hawks estaba en un periodo de formación y estaba en sus propias luchas. Hawks en algún momento se rebela en contra de... no, estoy confundiendo con Lady Nagan en una parte, no. Pero Hawks va avanzando y quizás también haciendo el trabajo sucio de los superiores con el fin de llegar en algún momento a un punto donde él pueda hacer la diferencia, pueda hacer que los héroes no tengan que llegar a tomar decisiones como las que tomó All Might y Endeavor, ambos igual de dañinos para sus familias y para sí mismos. La diferencia es que All Might no tiene familia y solamente fue dañino para sí mismo. Y Hawks quiere crear un mundo donde no tenga que haber presión, esa es la palabra, presión, sobre una sola persona. Que una persona no cargue en sus hombros el destino de una sociedad. De hecho, si están siguiendo el manga, habrán visto las consecuencias de que se cargara todo en All Might o en Endeavor. Tuvo una terrible consecuencia, que la primera es que cuando cae ese pilar, la sociedad se desquebraja completamente. Mucho de qué hablar sobre esas dos series. Quería también plantear la siguiente situación. Ponernos quizás en el lugar de las personas de las cuales estamos hablando, de Hawks y de Risha. O sea, tú vives una infancia, una juventud y esperas que tu familia sea una protección para ti, pero de buenas a primeras un secuestro y el maltrato de tu familiar rompen esa expectativa de vida que tenías. Y llega alguien, no sabes quién es, no sabes qué intención tiene, pero te muestra la luz y te muestra calor de la libertad de aquello que tú estabas sufriendo. Sea Hawks, sea Endeavor, sea cualquier otro tipo de persona. Y después te enteras que no es el tipo de persona que pensabas completamente, que tenía una doble intención tras salvarte, que quería más bien un reconocimiento, que es el caso del héroe del arco, o que pese a que tenía toda la intención de salvarte, la forma en que se ha estado fortaleciendo y luchando es a través del maltrato psicológico a su propia familia. Digamos que ha sacrificado a su familia por el bien de aquellos a los que sirve en la sociedad. Creo que nadie
podría sacarte de tu mente el momento en que te salvó, por mucho que sea real lo que te ha dicho. Creo que sobre todo en la mente de un niño o en la mente de alguien que sufre un maltrato emocional, la persona que le da la mano es su héroe completamente. Me planteo este escenario, no sé, estaba pensando mucho en escenarios tal cual, ¿no? Donde un niño es rescatado de de un contexto de maltrato psicológico, sexual, etcétera. Y después enterarse de que la persona que le salvó ha hecho cosas atroces a su vez, tuvo un pasado atroz, yo qué sé. Desde esa perspectiva, no creo que la decepción sea lo único que pueda sentir ese niño. Sigue habiendo cierto apego, porque la persona de la cual se dicen las cosas sigue siendo la persona que admiras. Una reflexión, no sé si alguno de los que me está escuchando haya vivido algo así. El crecer y darse cuenta que no todo era blanco y negro. Que las personas que amamos también tenían sus lados oscuros. Y las personas que odiábamos de niños también tenían sus lados luminosos. Me gustan estas obras por este tipo de realismo. Los protagonistas o los que tenían que ser los protagonistas muestran lados bien complejos. Son sin duda personajes muy entrañables estos dos. Endeavor sobre todo, que ha hecho un esfuerzo en las últimas temporadas por cambiar su imagen a partir de que ganó el lugar como el héroe número 1. Y es interesante, a los ojos de muchos merecería tener un castigo por lo que ha hecho, pero también el asunto, por ejemplo, en ambas series de hecho, es que no hay tiempo y no hay suficientes recursos y personas que puedan llevar a cabo aquella tarea que estos dos héroes quieren hacer o deben de hacer. Está bueno el paralelismo, ¿no? Déjame tus comentarios, ¿qué opinas sobre qué opinas sobre esta comparación de el héroe del arco y de Endeavor en My Hero Academia? ¿Qué opinan también la comparación de Risha con Hawks? A Risha aún le falta camino por recorrer y se entiende conforme va avanzando la serie que va a haber un gran desarrollo en este personaje, muy grande. Ya me spoilé también un poquillo, pero aunque no me hubiera spoileado, la dirección del anime va hacia allá. Ella va a crecer como personaje. Y quién sabe después qué concepto pueda tener ella del que fue su salvador, del héroe del arco. Y bueno, continuamos con el otro anime que quería dar algunos comentarios. Y es el anime de Spy Family, que ha sido un anime precioso. Yo me uno al fandom desde el episodio número 1, desde la introducción. Me ha gustado bastante. Hay varias reflexiones que yo quisiera como poner en la mesa a partir de las controversias que han salido de los primeros capítulos, los primeros 2 episodios. Por una parte tenemos a una TikToker que dijo que odia y detesta que Anya sea sexualizada cada vez que aparece con su padre adoptivo, con Twilight, o ¿cuál es otro nombre? Lo he olvidado, como algo con L, pero bueno, Leen, algo así por el estilo. Bueno, según esta TikToker, Anya es sexualizada porque se ruboriza, ¿no? Ella después cuando se le cuestiona o se le dice seguramente nunca tuviste el afecto de un padre, ella responde en su Twitter, o me parece, o en su propio TikTok, que efectivamente ella no tenía padre desde los 3 años, que la abandonó, y que le enoja que saquen el tema a colación. ¿Por qué lo están sacando tanto? El chiste es que hay este prejuicio de que las personas que hablan este tipo de comentarios fuera de lugar completamente es porque nunca tuvieron el afecto de un padre, una figura de autoridad. Y bueno, parece que en esta ocasión le dieron a clavo, porque esa chica es justamente lo que le pasa. Después, me parece la siguiente semana, ella misma publicó otro TikTok, una captura de pantalla sobre que el mismo show estaba
promoviendo el tráfico de niños, porque hay una escena donde Anya cree que la van a vender, cuando realmente le van a tomar medidas para su uniforme de la escuela Eden, a la cual va a aspirar a entrar. O no, me parece que para ese momento ya estaba entrando. Sí, ya para ese momento ya la habían admitido. Pero ella vuelve a publicar esto y mucha gente dice, no, seguramente ni siquiera es algo que cree. Más bien, podría ser más bien algo actuado para ganarse seguidores y para ganar popularidad. Puede ser cualquiera de sus alternativas. El asunto que yo quisiera poner sobre la mesa es que el hecho de que esta chica haya dicho que este show promueve la sexualidad, la sexualización, perdón, de la niña, de Anya, que tiene como 4 años, no es como algo que solamente podamos atribuir a personas que vayan en contra de los valores de que promueve Spy Family. Pensar que quizás sea el fandom americano, fandom progre, que ve tiene un tipo de puritanismo bien raro, de revisionismo sobre absolutamente todo, y saca de contexto muchas cosas, pero lo cierto es que no son los únicos que llevan a cabo este tipo de prácticas, y los primeros que lo hacen son el propio fandom de anime y manga, el natural, o sea, no el que llega porque una serie sea popular como lo es Spy Family, sino el que siempre ha estado allí. Creo que definitivamente está cayendo el fandom en un aspecto de hipocresía enorme, porque los primeros en sexualizar a cualquier personaje son ellos, o somos en general. Realmente no recomiendo a nadie que lo haga, pero si uno pone R34 de cualquier tipo de serie, va a encontrar contenido. Aún sea la serie más inocente, más para niños, va a encontrarlo. Y sin duda, los primeros en hacerlo son los japoneses o los fans de anime. Sí, hay de eso en todos los fandoms, en My Little Pony, en cosas de Disney, en cualquier tipo de películas, bla. Pero es que no es un mal específico de un grupo, es un mal de la actualidad. Por ahí Itiel Arroyo pone mucho el dedo en el renglón sobre que nuestra sociedad es prácticamente pornoadicta. Si a alguien se le encuesta y se le pregunta dentro de cualquier tipo de grupo, sea iglesia, sea cualquier cosa, si ve pornografía y dice que no, está mintiendo. Y no porque sea consciente de su mentira, o sea, puede haber personas que mientan con todo el tipo de conciencia de que esconden aficiones de ese tipo. Pero la realidad es que aunque no reconozcamos que vemos porno, nuestro timeline de todo, de Twitter, sobre todo de Facebook, de Instagram, está plagado por soft porn, que los motores de búsqueda y los robots de cada una de las redes sociales no distinguen como porno, pero realmente lo son. Realmente provocan en el ser humano un deseo, una expectativa también, y también distorsionan nuestra forma de pensar. Puede ser que la chica haya dicho esto sinceramente. Hay como tropos en la animación japonesa, como el sonrojarse, que se muestran de una forma muy grotesca o muy explícita para mostrar cosas de índole sexual. Por ejemplo, el maestro Roshi en Dragon Ball, y bueno, ese chiste que se repite una y otra vez en muchas series de las personas sangrando su nariz completamente sonrojadas, es digamos, con ello es muy fácil pensar que cualquier vez que los japoneses muestren sonrojamiento, se trata de ello para personas que no están tan inmiscuidas en ver series. Podría ser válido hasta cierto punto. Evidentemente la situación de la escena y el capítulo completo no nos indican en ningún momento que hubiese una insinuación de sexualización, y mucho menos de Anya. Pero bueno, esta chica lo ve así. Lo ve así porque también puede que tenga un poco de razón las personas que digan, es que cualquier persona que no tenga un afecto
en este caso de paternidad, pues va a haber la interacción de un hombre mayor con una niña como algo no paterno. O sea, porque no tiene la referencia para decir, yo me acuerdo que así me cargaba mi padre, que así actuaba. Podríamos ir por ese lado. Podríamos ver que realmente este patrón se repite mucho en la cultura japonesa y la animación japonesa. En el rollo de que, por ejemplo, tienen una serie de fetiches los japoneses que muestran en muchas de sus obras. Por ejemplo, el rollo de hermanastros o hermanos. Mucho debido a que la sociedad japonesa no son particularmente sociedades con muchos hijos, sobre todo la sociedad moderna. Si acaso tienen 1 o 2. Entonces, ni siquiera muchos de ellos conocen lo que es el afecto fraterno. Podríamos hablar también que el asunto de el shippear personajes que en la serie no demuestran ningún tipo de afecto, pensando no solamente en parejas homosexuales, sino en parejas heterosexuales que no muestran ningún tipo de afecto entre sí. Es más, hasta adversión. El caso más típico es el moderno, digamos, es el de Boku no Hero Academia, de Deku con Kacchan, donde ellos son apenas amigos, están arreglando una relación sumamente fracturada, donde Kacchan bulleaba de forma terrible a Deku. De hecho, si quitamos un poco la comedia con la que se ha pintado esta relación, es muy duro lo que estaba causando Kacchan en un niño tan pequeño, y él estimulando este proceso de bullying que le hacía. Y es increíble que a partir de allí mucho del fandom es una expectativa romántica a partir de una relación de abuso o de relaciones de amistad, como pensemos Naruto y Sasuke, que son sí amistades muy profundas y complejas también, en algún momento también tóxicas, podría pensarse, pero que no avanzan hacia una parte romántica. Y recuerdo mucho el pensamiento de C.S. Lewis, creador de las Crónicas de Narnia, donde él menciona que, refiriéndose a la acusación de que David y Jonathan, esos personajes bíblicos, son homosexuales, C.S. Lewis contesta, una persona que nunca ha tenido un afecto profundo de amistad va a pensar que cualquier relación va a ser de índole sexual. O sea, que no existe amistad, sino que todo es sexual. Yo me pregunto si este continuo shippeo de personajes que no han manifestado un acercamiento romántico, sino todo lo contrario, no obedece más bien a la falta de afecto que tenemos como fandoms. Queremos quizás proyectar lo que nosotros no tenemos en nuestra vida diaria, y también lo coloreamos de otra forma, de una forma antinatural, por ejemplo, en relaciones incestuosas, en no tolerar que o no pensar que una relación puede ser amistad, puede ser una amistad sumamente profunda, en donde una persona sea capaz de dar su brazo por su mejor amigo, dar su vida completa por alguien que estima pese a lo que se ha convertido, pensando en el caso de Naruto y Sasuke. Estéticamente yo comprendo que muchos nos gustaría ver relaciones porque lucen geniales juntos. Yo también tengo ahí mis ships, sobre todo en My Hero Academia, sobre todo ships oficiales o que el autor apunta hacia ella, ¿no? El clásico té verde. Pero ¿hasta qué punto podría ser sano esto cuando estamos creando fans que son capaces de creer que una niña y un hombre adulto pueden tener una escena explícita de sexualización en un anime tan relevante como lo es en este momento Spy Family? ¿Y qué de esto revela una carencia afectiva? Se probó de alguna forma en el caso de esta TikToker, pero no es el único ejemplo. Muchas series explotan este aspecto de fantasías, de fetiches,
y de alguna forma muchos caen redondos creyendo que está bien proyectar su fantasía y fetiche en una serie. Y no buscan resolver el problema de la falta de afecto. Y eso es terrible. O sea, ha creado una sociedad japonesa, nipona, donde las personas no están teniendo relaciones afectivas, románticas, amorosas con otras personas. Donde se ha bajado la natalidad y la cantidad de matrimonios, lo que pone en riesgo la sociedad en sí misma. No solamente es un problema de elección, sino social, donde además de todo esto, creas a personas frustradas sexualmente y sabe Dios a dónde va a llegar eso. Ya hemos tenido ejemplos de cosas que podría por la diversión ver como algo inofensivo, simplemente raro, como personas casándose con seres de anime, pero realmente es como una deshumanización completa lo que está ocurriendo. El no poder ver una escena familiar sin tener pensamientos, sin que haya una R34 que esté siempre allí, esperando una nueva serie y esperando mancillar cualquier tipo de cosa que surja. Y lo terrible, más que la labor de los dibujantes o fanfickers que hagan todo este tipo de material, es que tienen demanda y tienen muchísima demanda. Realmente, como dice Sor Juana Inés de la Cruz, ¿quién peca más? ¿Quién peca por la paga o quien paga por pecar? Y es que si no tuviesen una audiencia estos artistas, no harían ese trabajo realmente, o lo harían nada más para ellos. Pero a lo que existe una demanda gigantesca es que lo hay. De alguna forma, esta chica TikToker, a pesar de que no era su intención seguramente, está anticipando o había anticipado o había previsto lo que ya estaba ocurriendo de un montón de R34 sobre los personajes de cualquier tipo de serie. Aunque la dirigen en el lugar incorrecto y de la forma incorrecta. Es más bien hacia el fandom, que realmente va a sexualizar y está sexualizando. Y seguimos esa tendencia. Y no hay como quien ponga un alto a este tipo de cosas. Sinceramente, ¿no? Es el viejo argumento de que no hay ningún problema porque no son personajes reales. No es el problema ese, el problema es que deteriora nuestro cerebro, deteriora las relaciones con los otros, deteriora lo que podríamos hacer en pro de otras personas. El que ocupemos nuestro tiempo, recursos en sexualización, en buscar la forma en la cual manchar la imagen de un personaje, que debería ser entretenimiento, en algo sucio. Y aunque fuese un personaje explícitamente hecho para aquello, para sexualizarse, y los hay a montones, en última instancia nos está deshumanizando. Cierro con una anécdota y cierro este segmento. Se hizo un experimento en libélulas donde pintaban con colores, los colores de la libélula hembra, un cono, una pequeña esfera, más bien dicho, que giraba. La pintaron con los colores, entonces exponían a los machos a ese estímulo. Y los machos iban tras este círculo que daba vueltas. Intentaban ahí como tener su ritual de apareamiento con este dispositivo. Después de esto, se metieron un conjunto de libélulas hembra. Ahora ya no recuerdo si son libélulas o avispas, pero bueno, se metieron al mismo lugar de las libélulas o avispas macho, y resulta que los machos dejaron de tener un interés sexual hacia las hembras de su especie e iban más bien a buscar este dispositivo que al final de cuentas no les causaba ningún placer, y que si se tratara de la población mundial de este tipo de animalitos, hubiese desaparecido. Queda ahí la reflexión.
sobre en qué dirección estamos caminando como fandom, como especie, como sociedad. Y si queremos realmente ir en esa dirección, Spy Family trae a colación algo mucho más fuerte que la sexualización. De eso he platicado mucho en los episodios anteriores. La familia es un arma poderosa como contra cualquier tipo de régimen y tiranía. Cuando los individuos luchan por aquellos a quienes aman, es mucho más difícil que un tirano les venga a lavar el cerebro. De todo esto probablemente nos hable mucho más adelante la serie de Spy Family, cuando por una parte Yor y por otra parte Lloyd o Twilight tengan que tomar la decisión de seguir con los intereses de sus respectivas naciones o proteger a su familia. Y quizás ese sea el inicio del cambio para la sociedad en que viven ellos, donde ellos son herramientas para cumplir la voluntad de sus gobiernos y proteger la paz, pero también ahora que tienen una familia falsa hasta este momento, tendrán que poner en la balanza cuál de los dos intereses vale más y sobre cuál vale la pena construir una nación. Y bueno, terminamos, hasta aquí llegó este episodio. Tratamos temas bien ásperos, bien duros, pero me gusta mucho la reflexión a la cual lleva Spy Family. Vamos a estar escuchando mucho de esto porque los valores que promueven son muy tradicionales, pero creo que al final de cuentas es una cosa que le ha dado el éxito que tiene, y de eso encontré un tweet que me gustó bastante, que el hecho de ver la paz y la calma que proyecta una familia es lo que lo hace sumamente atractivo. Es como personajes como Tanjiro o Gohan pequeño, que eran personajes que no disfrutaban la violencia ni pelear propiamente, pero que tenían un carácter tan noble que estaban dispuestos a pelear por sus seres amados. Creo que ese tipo de personajes que luchan porque aman, que luchan porque protegen genuinamente y no luchan por poder, por venganza y por ira meramente, son personajes que debemos entender y valorar aún más de lo que hemos valorado hasta ahorita. Porque creo que ya hemos tenido demasiados personajes edgy que son malos porque son malos, y vale la pena también apostar por personajes que son buenos por una excelente razón, que en este caso es proteger a su familia, que es el caso de Lloyd, que es el caso de Yor y que es el caso de Anya. Terminamos ahora sí. Gracias por escucharme. Espero que me puedas escuchar la siguiente semana también con más reflexiones sobre los animes que estemos viendo. Recuerden, este es un podcast literalmente cristiano. Soy cristiano y me gusta el anime e intento examinar desde esa perspectiva lo que veo y siento respecto a lo ficticio y a lo real de esta vida. Bueno, pues gracias por estar acá. Espero que te haya gustado mucho este contenido. Déjame tus comentarios ahí en YouTube. Compártelo con aquellas personas que creas que les puede ser de utilidad. Y bueno, gracias por siempre estar por aquí. Me despido de ti, deseándote buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta luego.